Buenas tardes a todos los que lleguen a ver este video. Nosotras venimos del CCH Azcapotzalco de la clase de Biología 4, somos de cuarto semestre. Nos encontramos en el Parque Bicentenario. Venimos a hacer una entrevista para indagar más acerca de un ecosistema que se encuentra aquí en el parque. La entrevista la vamos a realizar hacia el biólogo Miguel Ángel Espinosa y nos vamos a centrar en el área de bosque tropical perennífero. El equipo de Biología 4 está integrado por Lisette, Diana, Debbie, Itzel, Yadira y su servidora Lisbeth. Esperamos que este video les pueda servir de algo, ya sea para informarse más acerca de estas áreas, tanto del parque como el área que vamos a visitar, o simplemente les guste. Ok, bueno, esta refinería lo que hacía era, válgame la expresión, refinar hidrocarburos. Entonces, este era un sitio con alto grado de contaminación, que era por hidrocarburos, que eran benzenos, que eran productos los cuales en cantidades mayores pueden ser contaminantes tanto para el subsuelo como para la parte superficial. Entonces me decía, ¿y entonces por qué lo crearon en un parque? Bueno, porque lo que hicieron en los años 90 fue clausurar la refinería, irónicamente en el día 18 de marzo. ¿Por qué el 18 de marzo? ¿Qué se celebra el 18 de marzo? El día de la expropiación petrolera. Expropiación petrolera, exactamente. Y deciden clausurar la refinería. Entonces dicen así, bueno, pero es que era porque había muchísima contaminación en la Ciudad de México. De hecho, hay muchas anécdotas de aquí, de alrededor del parque, en los cuales mencionaban que había alguien que preparaba tortillas y decía que la masa ya no sabía igual. El maíz que producían aquí ya no sabía de la misma forma que antes de que estuviera la refinería. Había mucha contaminación. Cuando se cerró, en teoría, era para disminuir o bajar los niveles de contaminación que se presentaban en el Valle de México. Y sí, se logró. Sin embargo, se tenía un predio que pues aún así estaba, digamos que contaminado. No fue hasta el año 2000 que se empezó a instaurar un programa para el saneamiento del mismo, con maravillosas técnicas novedosas que fueron a partir de, pues bueno, técnicas de bioeración, técnicas de bioremediación, que te aceleraban el proceso en el cual se desintegraban los hidrocarburos, que fue por medio de bacterias, fue por medio de algunos organismos que, si por ejemplo, les voy a hablar al aire, si una partícula de algún hidrocarburo se tardaba 100 años, con ese proceso te tardó 8 o 9 meses. Entonces es un proceso extremadamente rápido, lo cual se generó o indujo la bioremediación de este sitio en un tiempo récord. De hecho, a nivel Latinoamérica, este es uno de los proyectos más ambiciosos, porque la bioremediación se hizo en un tiempo extremadamente corto y se hizo con buenos resultados. Dicho de esto es, por ejemplo, esta parte de aquí, que es el orquidiario. Esto anteriormente era un cárcamo de recolección de agua de lluvia, el cual, ustedes van a decir, ¿cómo para qué le sirve el agua de lluvia? Para algunos procesos de destilación se requieren utilizar agua, y pues esta agua de lluvia le servía dentro de esos procesos. Pero este suelo, pues hasta cierto punto estaba extremadamente contaminado, se bioremedió, y este es solo uno de los 2 edificios que se conservan de la antigua refinería. Este que era el cárcamo de recolección de agua de lluvia, y el museo, que era la antigua zona de máquinas, o cuarto eléctrico. Ahora, me mencionan por qué solo se encuentran estos ecosistemas. Bueno, algo importante del parque es que se creó pensando en la demanda de áreas verdes en la zona norte del país. Bueno, no del país, perdón, del Valle de México, de la Ciudad de México. En el norte pues ya sería muy arriba, ¿no? En la zona norte del Distrito Federal. O sea, no, hay muy pocos lugares que son de áreas recreativas o áreas verdes recreativas. Entonces, el parque se creó con esa finalidad. ¿Ok? Y me mencionan por qué se encuentran estos ecosistemas. El parque está dividido en 5 jardines: jardín natura, jardín viento, jardín tierra, jardín sol y jardín agua. Jardín natura es un jardín botánico, y este jardín botánico está registrado ante la Semarnat. Nosotros dependemos de la Semarnat. La Semarnat de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Ok?
Y entonces una de las finalidades de la Semarnat es preservar los recursos naturales, preservar el medio ambiente, pero de una forma sustentable, no de una forma en la cual lo encapsulo y ya y nadie lo toque y nadie lo vea y ni siquiera lo veas feo porque se siente. No, realmente se hizo con el afán de que muchas personas conocieran parte de la biodiversidad de México. ¿Por qué se encuentran solo estos ecosistemas? Son los más representativos que se encuentran aquí. No sé si ustedes sepan cuántos ecosistemas hay a nivel mundial. Bueno, se cuenta con aproximadamente 17, bueno, depende del autor, pero son 17 diferentes ecosistemas. México, ¿cuántos creen que cuente de ellos? 10. Depende del autor, pero hay algunos autores que dicen que son de 9 a 15 diferentes tipos de ecosistemas. Entonces, así como que wow, o sea, México es un país megadiverso. Y por lo mismo que es megadiverso, se encuentran diferentes gradientes de temperaturas, diferentes vertientes. ¿Okay? Entonces, al ser un país megadiverso hay infinidad de climas, infinidad de relieves, infinidad de cosas. Bueno, este es el bosque tropical perennifolio, conocido también como selva alta, ¿vale? Okay. O rainforest en inglés. ¿Por qué creen que en inglés le llaman rainforest? Bosque lluvioso. Bosque lluvioso. Bosque lluvioso, sí, rainforest. Por la gran cantidad de humedad que tiene. Es uno de los ecosistemas que mayor cantidad de humedad presenta en cuestión a precipitaciones o lluvias anuales. O sea, es tremenda la cantidad de agua que se puede presentar aquí. Y por lo mismo, las hojas de este tipo de plantas no son pequeñas, son grandes. Aquí no es como en las cactáceas que dicen, ay, no quiero tener hojas pequeñas y que se vuelvan espinas. No, aquí lo que dicen, no, mis hojas son grandes para que la evaporación sea mayor y yo no me pudra. ¿Por qué? Porque necesito estar perdiendo agua. Aquí no me interesa retenerla, aquí me interesa sacarla. Me interesa sacar toda esa agua que tengo y que no me cause daño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tamaño de las hojas son muy grandes, son enormes. A diferencia, por ejemplo, de la parte del orquidiario donde pasamos, las hojas son medianas. Es una selva baja nada más. Entonces, pero sí está como dentro de ese rango. De aquí, ¿qué se puede aprovechar? Las maderas, lo que son objetos como minerales, bueno, no, sino los minerales que tienen aquí. Y muchas de las materias primas, como les mencionaba, que se obtienen de aquí, nos sirven para la industria, ya sea cosmética, ya sea para la industria electrónica. ¿Y eso quién es una selva para qué? ¿Quién de ustedes cambia de celular cada año? Qué bueno. Porque luego de repente le dicen, no, es que este celular ya se ve mal, voy a tirar. Y lo que no saben es que de estas áreas es donde se obtienen principalmente lo que le llaman tierras raras. Han llevado química. ¿Se acuerdan de las tierras raras? No nos hablaron de eso. No nos hablaron de eso todavía. Bueno, las tierras raras son, tienen propiedades muy particulares que utilizan muchos aparatos electrónicos. Entonces, son en cantidades micro, pero que aún así tienen que deforestar grandes hectáreas solo para sacar 1 kilo, sacar 1 gramo, sacar cierta cantidad. Entonces tienen que deforestar todo esto. Y de aquí se obtienen pues bastantes productos particulares. Por ejemplo, esta que está en la parte de atrás es una caoba. ¿Han oído hablar de la caoba? Que son de las maderas más preciosas que se pueden encontrar. Quiero decir, pero se ve bien, escuela. Bueno, es que está pequeña. Esa caoba está pequeña y por lo regular en un bosque, en un bosque lluvioso, en este tipo de bosque tropical perennifolio, los árboles alcanzan magnitudes tremendas, hasta casi 40 metros de alto. Entonces estos aquí los tenemos muy limitados.
La ventaja que ellos tienen es que no compiten por nutrientes, porque lo tienen a más no poder por todos lados. Lo que compiten aquí es por la luz que les ayude a producir o a transformar esas materias de las cuales están obteniendo del suelo, transformarla en alimento para ellos, para que se puedan desarrollar. Y ustedes van a decir, es que ¿por qué no meten las orquídeas allá? Hay poquitas orquídeas. Si ustedes se dan cuenta, hay poquitas orquídeas. Hay muy pocas orquídeas aquí adentro. Y nada más las que se tienen son en algunos casos porque nos llegan a pasar que por parte de Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, decomisen ejemplares de dudosa procedencia. O sea, dícese que no se producieron de una forma sustentable. O sea, no se produjeron por el medio de una semilla, esta semilla se hizo in vitro o se hizo de algún cultivo y el cual saliera con un certificado de que esa especie fue de legal procedencia. Entonces lo que hace Profepa es decomisar esos organismos que no tienen un certificado y entonces cuando los decomisan no saben qué hacer con ellos. Lo primero que se les ocurre es, pues bueno, mandémoslo a áreas o a zonas en las cuales tengan las condiciones más propias para que se puedan desarrollar. Exactamente. ¿Cómo? Adecuadas, exacto. Esa era la palabra, adecuadas. Entonces nosotros al ser un jardín botánico podemos recibir ese tipo de ejemplares. Y este es un ambiente que asemeja mucho el hábitat en donde ellas viven. Entonces aquí las puedes colocar, se pueden adaptar y pueden hasta cierto punto recuperarse de ese maltrato que les hayan hecho. Y algunas de estas, ¿en qué se basaron para elegir las especies de este bosque? Como les mencionaba, algunas de ellas son representativas. Esta que tienen aquí enfrente es una ceiba. Es de los árboles que son más representativos en una selva, la caoba igual, la tabetia igual, o el palo rosado que también le llaman, algunas palmas, algunas camedoras, un tepejilote, los helechos, en este tipo de ambientes por haber gran cantidad de humedad hay gran cantidad de helechos, y caso muy particular, también aquí hay unos primos, de mucho tiempo atrás de lo que son los pinos, que se llaman samias o ceratosamias. Las samias ustedes me preguntaron, ¿entre estas especies existe alguna en peligro de extinción? Sí, la samia. La samia solamente es una especie endémica de Veracruz. Entonces esta especie, pues por su valor ornamental, comercial, bla, 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 todo el mundo la quiere tener, los coleccionistas. Entonces, lo que hacen es que las empiezan a depredar, las empiezan a sacar del hábitat de donde las sacan, y entonces hicieron que entraran en la norma 051. Sí, era la 051, ya me acuerdo. Que es donde les indican las prioridades en las cuales se encuentran. Y pues esta, ¿cuál es la particularidad de esta plantita? Bueno, existen lo que son flores perfectas y las flores imperfectas. En este caso, estas no tienen flor, estas son gimnospermas. Gimnos es desnudo y espermas es la germinación, bueno, de dónde se produce, esta parte, ¿vale? Entonces, esta lo que tiene es que tiene un dimorfismo, o está separado los machos de las hembras. Entonces esta planta tiene el macho y la hembra, y muy probablemente lo que pase en el sitio es que están sacando a todo lo que son las hembras y dejan puros machos, y entonces ya no pueden reproducirse, o al revés, sacan a puros machos y dejan a puras hembras y no se pueden reproducir. Entonces están dentro de una categoría de la norma 051 o 059. Se los dejo de tarea, ¿vale? Okay. Entonces, aparte de eso, aquí también tenemos a la caoba, que está hasta cierto punto en un estatus. Algunos tipos de palma, principalmente el tepejilote, el tipo de calma camedora, como esta que está aquí atrás, es un tipo de palma que también está bajo norma. La vainilla, que ahorita la vamos a ver, pero no está por aquí, también está bajo norma. Y son especies que tienen un aprovechamiento por usos y costumbres. O sea, por ejemplo, ¿ustedes les gusta la vainilla? Sí. ¿Les encanta la vainilla? Pues no tanto encantar, pero aún así sí la consumen. Sí. Y son potenciales personas a las cuales les puedo vender vainilla.
Y entonces voy al bosque, la quito y entonces la vendo. Y entonces por eso te estoy induciendo que esté bajo peligro de extinción. Pero bueno, entonces, es una de las cuestiones. En un ambiente natural, ¿qué factores pueden dañar el ecosistema? Muchos. Hay muchos factores que pueden dañar un ecosistema. Uno de los principales es el ser humano. El ser humano es el que mayor daño no solamente está generando a un ambiente natural, sino está generando un daño a nivel global. ¿Ok? ¿Y qué factores pueden dañar? Pues es desde el cambio de temperatura, lo que es por un desastre mismo natural también puede ser de que se presenten por acciones, digamos que no previstas, como un terremoto o algo, que te puedan dañar el ambiente, ¿no? Pero principalmente es por propia mano del hombre, la depredación excesiva y el desgaste tan grande de eso. ¿Qué riesgos corren tecnológicamente? ¿Quiénes? Es que me preguntan, en un ambiente natural, ¿qué factores pueden dañar el ecosistema? ¿Qué riesgos corren tecnológicamente? Este ecosistema. ¿Qué riesgo corre ecológicamente? Ecológico, no tecnológico. No, ecológico. Es que dice tecnológico. Pero ecológicamente, pues es que todo está entrelazado. Todo tiene una interacción. Entonces, hay muchas especies que dependen de algunos ecosistemas en los cuales generan algo que son corredores biológicos. Entonces, hay especies migratorias que no están propiamente en este espacio, pero sí en algunos muy parecidos te generan esa pérdida de interacción. Entonces, ecológicamente te generan daños tanto por el cambio de uso de suelo, por la pérdida de especies, por la pérdida de recursos o servicios ambientales que nos proveen, que son la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, bla, 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 bla. Entonces, ecológicamente, pues es principalmente eso. Entonces, es esa falta de interacción si este tipo de ecosistemas se llegan a perder. El bosque perennifolio y los demás ecosistemas que se encuentran aquí están dentro de algún programa de conservación o solamente es un entretenimiento público. Ok, nosotros estamos registrados como un jardín botánico. Es nuestra obligación generar conciencia de educación ambiental. Entonces, el simple hecho de que ustedes, dígase ustedes, porque no conozco su situación, pero que conozcan este tipo de ambientes, tal vez no lo conozcan en físico, ir a un lugar, ir al sitio, pero si al menos ustedes lo conocen aquí, ustedes ya saben que existe, porque muchas veces, pues me vale, la selva de la Candona está hasta allá, yo estoy hasta acá, ¿no? Pues ni la conozco, ¿para qué voy a aportar? Entonces te generan algo que se llama conciencia o educación ambiental. Y entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, que no lo habían visitado, vienen y dicen, ¿a poco sí es? Y les queda esa espinita, a lo mejor dicen, quiero ir a visitarlo algún día, ¿no? Quiero conocer cómo es Oaxaca, quiero conocer cómo es Tabasco, quiero conocer cómo es Chiapas. Ese tipo de ambientes, ese tipo de ecosistemas de forma real. ¿Alguno de ustedes ha viajado alguna vez a ese tipo de ambientes? No. Pero espero que tengan la oportunidad. Y si la llegan a tener, van a ver esa parte, o sea, lo importante que es la preservación, porque no solamente es la parte vegetal, es la parte animal, la parte cultural, o sea, de hecho las grandes civilizaciones se desarrollaron, principalmente aquí en México, se desarrollaron en este tipo de ambientes, lo que fue, por ejemplo, la cultura maya, se basaba mucho en este tipo de cuestiones, la espiritualidad con la naturaleza. Entonces es más que nada esa cuestión, que pues ustedes interactúen, y independientemente de que esto sea un entretenimiento, que sí lo es, les genera una cierta conciencia. Ahorita no me van a dejar mentir, no se escucha el tráfico de allá afuera, no se escucha la gente de afuera, ustedes están escuchando el agua, se sienten como si realmente estuvieran en una selva. Y hay personas, y yo se los digo, yo no tuve oportunidad de salir a lugares antes de iniciar la carrera.
durante la carrera conocí varios sitios que me acercaron. Y sí les puedo decir que es algo muy semejante, solo que allá te invaden los mosquitos. O los insectos en general. Pero te genera esa conciencia, te genera el que aquellas personas que no tengan el recurso o no estén en las posibilidades de moverse, que lo puedan conocer y realmente lo puedan vivenciar. Y ustedes lo están viviendo, ¿o me equivoco? No. Ahora, ¿es importante que se genere este tipo de zonas o es mejor conservar especies naturales? Pues es que por parte de la misma Semarnat existe algo que se llama Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, hay de las dos formas. Esto que se llama preservación ex situ, que es sacar a las especies, entre comillas, sacarlas, ¿no?, de su hábitat natural y preservarlas en algún otro lugar. Y la otra que es in situ, que se generen ciertas regiones que les llaman reserva de la biosfera, o ciertas áreas naturales protegidas, o parques nacionales. Entonces, dependiendo también lo que quieras o la finalidad, es como se podría decir que se pueden generar este tipo de sitios o se puedan mejor conservar los sitios naturales. Que lo más recomendable es preservar lo natural, exactamente. Pero muchas veces no se puede, entonces se tiene que hacer el tambalache. Miren, eso es lo que les decía, esta es la vainilla. Esta es la vainilla, la pobre ahí va, pero apenas se está adaptando. Esta nos la donaron. Nos la donaron el año antepasado por parte de una red que se llama Red Vainilla de SNICS, que es el sistema de inspección de sanidad de semillas. ¿Ok? Y pues bueno, aquí hay gran parte de lo cual se puede aportar. Y hay diferentes especies, como les digo, que se aprovechan. Estas se comen. Estas, yo a donde llegué a ir en Puebla, una región que colinda entre Puebla, bueno, es más de Puebla, pero con Veracruz, que se llama Jicotepec. Te preparaban estas cositas, como en una especie de vino, ellos le llaman acachl. Entonces las fermentaban, ya se imaginarán las consecuencias de fermentar. Sí. ¿Se acuerdan de sus clases de química? La cerveza se fermenta. Sí. Esto también pasa lo mismo. Este, por ejemplo, es un café, es un cafeto. Esa es la cereza del café. Ahorita ya está madura, ya se puede quitar, se puede despulpar, se puede tostar y ya se puede hacer un café. Entonces, aquí es donde se pueden generar este tipo de producciones, que son de las zonas más aprovechables porque le llaman algo que es despalmar. O sea, quitan toda la vegetación y empiezan a hacer sembradíos. ¿Por qué? Porque son muy ricas en nutrientes. Esta pequeña ceiba, que es esta en su tiempo de los mayas era muy venerada, porque como les digo, tenía esa cosmovisión de estar en contacto con la naturaleza. Ellos decían que como esta era una especie que tanto tocaba el cielo como tocaba la tierra, era del inframundo. Bueno, venía desde el inframundo. O sea, todas las raíces se encuentran en la parte profunda y aparte tocan lo más alto del cielo. Entonces, pues son muchas cosas que se pueden preservar, que se deben de cuidar y que espero que a ustedes les haya generado un poco de conciencia. Y no sé si tengan ustedes alguna duda hasta el momento. Esto es una forma en la cual se fueron adaptando este tipo de especies. No sé si ustedes tienen gato en su casa. No. ¿No tienen gato? No. Bueno, pero no sé si han visto un programa que sale un gato llamado Garfield. Ah, sí. Garfield lo que hace es rascar los sillones. Entonces lo que hacen es que afilan sus uñas. Una forma en la cual los gatos marcan su territorio, aparte de generarlo por medio de sus orines, es marcando o rayando lo que son los árboles. Se cree o se piensa que como medida de adaptación a este árbol, para evitar esos daños, fue generando estas espinas. Entonces, ¿tú crees que al gato, en este caso, le dieran ganas de rascar? No. No, ¿verdad? Entonces es como una medida de protección para la misma planta, como defensa ante los grandes felinos. Por ejemplo, aquí los grandes felinos que hay son pumas. ¿Qué otra cosa hay por aquí? En la parte sur, jaguares, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Cosas que son muy venerables. Y aparte, pues esto generaba como una extrañeza, ¿no? Sí. Por ser un árbol del inframundo para los mayas. Y principalmente es eso. Aquí también se registra la temperatura, humedad,
Se están haciendo estudios de suelo para conocer las propiedades físico-químicas que tiene, tanto de nutrientes, como de si el suelo está ácido, si el suelo está básico, la cantidad de microbios que tiene, para saber si están asimilando las plantas los nutrientes que les corresponden, etc. Que es un trabajo en el cual yo estudio. Pues sí. Yo ya estoy acostumbrado a este clima. Obvio no. Yo sí. Ya sería. Sí, les dicen las zonas en las que se encuentra este tipo de ecosistema. Los rangos de temperatura, que esa es la media que oscila entre los 20 y los 26 grados centígrados. Entonces, les mencionan los diferentes lugares en los cuales se pueden presentar, que es lo que les decía, desde el sureste de San Luis, norte de Veracruz y algunas regiones limítrofes de Hidalgo y Puebla. Son ambientes muy bonitos, de verdad. Si tienen la oportunidad ahorita que están jóvenes, aprovecharlo, aprovechenlo realmente, es muy padre ir a conocer todo este tipo de sitios y no solamente quedarse en esta parte. Claro, si está dentro de sus posibilidades, pero siempre se puede, créanme.